Hola, buenos días, somos Carmen y Brenda, somos alumnos de segundo de comercio y os venimos a presentar el segundo proyecto de innovación de un centro comercial que se llama Funshop. Han participado 3 ciclos, instalaciones eléctricas y automáticas, gestión administrativa y actividades comerciales. Aquí tenéis el plano de implantación de nuestro centro comercial donde están todas nuestras tiendas. Adelante. Buenos días. Pasen, pasen. Buenos días y bienvenidos a nuestro centro comercial Funshop. Buenas, yo soy Manuel y junto con mi compañera Ana somos alumnos de Primera Actividades Comerciales. ¿Ustedes saben qué es un centro comercial? Bien, pues un centro comercial es una empresa formada por varias tiendas o establecimientos, como por ejemplo La Salera, como el recién inaugurado este parque. Está claro que no tenemos la magnitud de La Salera y nos hemos tenido que ajustar a lo que es nuestra aula. Tampoco tenemos ni opción ni restauración por estos motivos. Y ahora os dejo con mis compañeros de instalaciones eléctricas que os van a explicar su función en el centro comercial. Buenos días, mi nombre es Lucas y represento a los alumnos de primer año de instalaciones eléctricas y automáticas. ¿Qué es lo que vas a manipular? Lo que nos hemos encargado ha sido de dar atención a todo lo que son las tiendas del centro comercial. Y para ello lo tenemos unido aquí en un cuadro, que hemos utilizado lo que son el interruptor general, que proteja lo que son las personas, para que no se electrocuten, y tenemos también lo que es el magnetotérmico, que protege lo que son las líneas de sobretensiones y de posibles calentamientos. Para ello hemos utilizado diferentes pías, en total 8, para controlar cada una de las zonas. También hemos instalado lo que son los focos de allí, de lo que es la tienda Univel, que constan de 3 focos de 5.000 lúmenes a 20 vatios. Y ya para finalizar también hemos instalado lo que es la canaleta pisable, que está allí en el suelo para que no os tropecéis con los cables. Y ahora pues lo doy paso a mis compañeros de segundo año de electricidad, que os van a explicar lo que han hecho. Buenos días, soy David, soy el encargado de la empresa Standby. A continuación os explicaré un poco lo que hemos hecho yo y mis compañeros en la empresa de megafonía. En la canaleta de arriba hemos instalado 4 altavoces, un amplificador para regular la voz y un micrófono de mesa. A continuación os haré una pequeña demostración. Bienvenidos al centro comercial, señores clientes. Atención, señores clientes, disfruten de su visita. Y ahora os voy a dejar con mi compañero Iván que os explicará. Hola, soy Iván Sandoval, representante de la empresa Vilatec, y os voy a enseñar el videoportero, el control de accesos y el portero automático. Un portero automático con vídeo, llamas, con micrófono, con cámara, llamas y vale. El control de accesos, que se puede utilizar por ejemplo para un almacén y tener controlado a todo el mundo que entre y salga con el acceso, y se puede hacer de 3 formas: mediante la tarjeta, el llavero, y también se puede hacer mediante pin numérico. Y por último, os voy a enseñar el portero automático. Portero normal, llamas con sonido y abre la puerta. Y ahora os dejo con mi compañero Santiago. Hola, soy Santiago de la empresa Bugisoft y os voy a presentar mi alarma de intrusión. Este es el panel de control que maneja todas las alarmas. Tenemos 2 sensores térmicos, uno ubicado a la izquierda y otro a la derecha, que detectan presencia. Cuando detecten pasar a alguien, harán saltar la alarma. Tenemos otro ubicado en la puerta, que cuando el panel de control está armado, hará sonar una alarma. Alarma que puedes desactivar poniendo la alarma en el panel de control, con el mando o con una aplicación móvil. Buenos días, soy Jonathan Rubio, soy el encargado de Media Electric del circuito cerrado de televisión, y como podéis ver hemos instalado 2 cámaras aquí
y 2 cámaras allí para poder controlar lo que es todo el centro comercial y para que no hayan robos. Y en el monitor podemos proyectar lo que es cada cámara individualmente, como podéis ver, y también las 4 a la vez, que está aquí. Y nada, básicamente hemos hecho eso yo y mis compañeros y yo. Y ahora os paso a mi compañero David Ortiz para que nos enseñe su proyecto. Buenos días, yo soy David Ortiz, encargado de TechFire, una empresa que se dedica a las instalaciones de incendios. Y en este centro comercial hemos instalado una instalación que cuenta con una canaleta con 2 líneas de detectores. Mi compañero Jonathan me ha hecho saltar el detector de humos, ahora veremos cómo funciona. Bien, este es el funcionamiento y la alarma pues consta de indicadores remotos, sirena y las 2 líneas de detectores, una centralita y aparte hemos instalado un pulsador auxiliar para activar de forma manual la alarma en caso de incendio. Gracias, compañeros. Finalmente nosotros nos hemos encargado de todo lo que podéis ver, diseño, montaje del centro comercial, aplicando las técnicas de merchandising que hemos estado aprendiendo durante este año. En concreto se trata de una técnica de merchandising de seducción, con la que hemos querido crear un ambiente entrañable para nuestro centro comercial y que hayan unos clientes potenciales reales y fidelizados. Queremos destacar que la mayoría de materiales que hemos utilizado han sido reciclados para respetar nuestro medio ambiente. También la mayoría de materiales han sido aportaciones de tanto alumnos como profesores, a excepción de Aspanion y Manada Feliz, ya que son ONGs con las que estamos colaborando y vosotros también podéis hacerlo. Ambientación, decoración y todo el trabajo que podéis ver ha sido realizado por los alumnos de primero de actividades comerciales. Esperamos que os guste mucho la visita. Y ahora os vamos a dejar con el responsable de cada tienda y os van a explicar tienda a tienda y además podréis observar que tenemos un plano en el cual podréis saber en todo momento vuestra ubicación. Buenos días, soy Carla y junto a mis compañeros Paula, Emma y David regentamos la tienda de juguetes Toys R Us. Vendemos juguetes de todo tipo, desde juguetes para bebés, juegos para niños un poco más mayores, juegos de mesa, juegos para la Wii, etc. Queremos recalcar que sabemos que una tienda de juguetes es muy típica en Navidad, pero nosotros tenemos venta durante todos los días del año. Siempre hay un buen momento para comprar un juguete. Además, Toys R Us ha querido empatizar con la gente invidente y en este coche aquí hemos puesto Feliz Navidad de Antaño. Y a continuación os dejo con mi compañera Paula, que os explicará el significado del eslogan y por qué lo hemos escogido. Gracias. Buenos días, yo soy Paula y hemos escogido este eslogan porque todos somos niños o hemos sido niños y jugamos con juguetes, jugamos a juegos y jugamos con ciertos juguetes que nos marcan de por vida y recordamos con cariño. Hola, buenas, yo soy Imad y junto a mis compañeros hemos pensado que los juguetes pueden ser un gran regalo. Los hemos traído papel aquí para que los envolváis y padre e hijos pueden disfrutar de sus regalos. Gracias. Si me acompañáis por aquí, llegamos al segundo establecimiento. Se llama Fluffy Books y os dejamos con Laura, su representante. Hola, buenos días. Mi nombre es Laura y junto a mis compañeros Albert y Manu hemos decidido montar esta tienda llamada Fluffy Books en la que vendemos libros y peluches. ¿Qué mejor regalo para estas fechas tan entrañables que un buen libro, que nos hace viajar a lugares extraordinarios y adentrarnos en nuestras propias historias? También un buen peluche, ese ser inanimado que nos acompaña desde bien pequeños y nos aporta ternura a nuestras vidas. También tenemos una sección de cuentacuentos semanal. El cuentacuentos semanal es Pinocho, que nos hace disfrutar tanto a grandes como a pequeños. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Manuel. Gracias, Laura, y ahora os paso con mi compañero David. Hola, buenos días, soy David. Soy el encargado de presentar la zona del punto corriente de Fun Shop. Fun Shop ha decidido crear una zona de atracción que trata en atraer clientes al centro comercial para así generar una posible venta. Como podéis ver, es una ventana que transmite calidez navideña y también encuentros familiares. También, como podéis ver aquí, tenemos el Código de los Ángeles de Fundación Flors, que simboliza trabajo, paz, amor, salud e igualdad. Eso es todo, gracias. Ahora paso con mi compañera Andrea. Buenos días, soy Andrea. Aquí tenemos a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, para que nuestros pequeños puedan hacer realidad todos sus sueños. También tenemos el buzón real para que nuestros pequeños depositen sus cartas. Y ahora os paso con mi compañera Albert. Hola, buenos días, soy Albert, el representante de este punto caliente y como sabréis, Papá Noel tiene múltiples y variados nombres, como San Nicolás, Padre de Hielo, Viejito Pascualero o muchos más.
pero su aspecto en todos los países nunca cambia. Siempre será viejito barrigudo, con nariz rosada, traje rojo, botas negras y larga barba blanca. Y la historia empieza así. Nicolás de Bari era hijo de una familia muy rica. Él desde pequeño destacaba por su bondad entre los más pobres. Siendo él joven, sus padres fallecieron y decidió dar toda su riqueza a los más pobres. Así se fue con su tío Amira, allí lo nombraron obispo y santo patrón en Turquía, Grecia y Roma. El día 6 de diciembre Nicolás falleció y es una fecha muy cerca de estas fiestas y por eso se celebra. El traje rojo viene de la compañía Coca-Cola para su campaña navideña. Gracias, Albert. Y si ahora me acompañáis, llegamos al tercer establecimiento. Se llama Univel y como podéis ver, trata de cosmética. Ahora os dejamos con Eric, que os explicará más a fondo todo esto. Hola, buenos días. Me llamo Eric y soy responsable de esta tienda de cosmética llamada Univel. Como podéis observar, aquí tenemos el maquillaje y los productos faciales que vamos a vender. Por el otro lado tenemos las promociones, como por ejemplo, si compras 100 euros en la tienda, te regalamos una plancha de viaje. También contamos con una demostración gratuita en la que podréis pasar con cuidado a maquillaros o, si lo deseáis, también podemos ofreceros nuestros servicios. Para más información, aquí tenéis el folleto. Muchas gracias. Aquí terminamos con Eric y pasamos a Hope Fragrance. Buenos días, soy Carla y junto a mis compañeros Ahmed y Jane llevamos la tienda de perfumes Hope Fragrance. Vendemos perfumes de todo tipo, desde infantiles y más juveniles hasta para gente de tercera edad o más mayor. También hemos hecho cestas para facilitar la compra a nuestros clientes y a continuación os dejo con Hope Internacional, que se encarga Jane, que ha ido a Hope, un pueblo de Canadá, y ahora os explicará más o menos lo que va a hacer allí. Ahora espero que estéis preparados porque llegamos con la tienda de comida Mediterranean Food. Ellos han querido colaborar juntamente con la ONG por una manada feliz. Hola, buenos días. Mi nombre es Samuel y junto a mis compañeros Ángel, Sara y David he hecho esta tienda que podéis observar, Mediterranean Food. Bueno, en esta tienda os mostramos productos de la Comunidad Valenciana y cabe destacar que todo es de primeras calidades y con denominación de origen. Bueno, aquí podemos encontrar desde naranjas y limones hasta neulas artesanales, turrones, aceites, cervezas artesanales, vinos, cava, moscatel, frutos secos como castañas, nueces, almendras, un gran surtido, una gran variedad. Por finalizar, me gustaría decir que hemos colaborado con la Manada Feliz, que es una ONG que nos ha otorgado todos estos productos, y por la compra de cada uno de ellos colaboráis con la ONG y entráis en el sorteo de esta magnífica cesta. Mis compañeros de Mediterranean Food han querido ayudarnos con esta sección, ya que por estas fechas se regalan juguetes, pero un animal no es un regalo que se pueda devolver. Por esta causa hay más abandonos y maltratos, pero gracias a ONGs como Por una Manada Feliz ayudan a parar esta sociedad. Si queréis aportar vuestro granito de arena, por favor no duden al finalizar la visita en aportar donativos con nuestros productos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ángel y os voy a explicar un pequeño detalle en nuestra tienda. Como podéis observar aquí, tenemos un mensaje escrito en braille para que nuestros clientes invidentes puedan leer nuestro mensaje navideño. Mediterranean Food os desea feliz Navidad. Y ahora seguimos con Pintando el Camino en Rosa. Os dejo con mi compañero Alberto. Buenos días, yo soy Alberto y soy el responsable de la tienda Pintando el Camino en Rosa. Y aquí en Punshop hemos decidido poner todos estos productos al público, aportados por la ONG Aspanion, que es una organización que ayuda a las familias que por desgracia tienen algún niño con la enfermedad del cáncer en su familia. Y hemos puesto pues, todos estos productos y estos aportados por nuestros compañeros de segundo de gestión administrativa. Y nada, al finalizar vuestra visita, pues todos los que queráis colaborar, si os gusta algún detallito o algo, pues podéis hacer vuestro donativo y ya así pues ayudáis a la causa. Para finalizar, tenemos a Robot City. Nuestros representantes os van a explicar más a fondo su tienda. Buenas, somos Andrei, Andrea y Adrián y junto a nuestros compañeros de tercero y cuarto de la ESO hemos decidido abrir la tienda Robot City. Nosotros tres somos los representantes y nuestros compañeros de tercero y cuarto de la ESO son nuestros proveedores. Al mismo tiempo nos ayudan a programar y a enseñaros el funcionamiento de los productos. La tienda está distribuida en 3 secciones diferentes ordenadas por edades. Como podéis ver, aquí la sección de 3 a 5 años,
la sección de 6 a 12 años y la de más de 12 años. En esta primera sección, de 3 a 5 años, tenemos los Bibot, que son unos robots para los niños más pequeños de la casa para que aprendan letras, números y colores solamente pulsando un botón. Ahora Jonathan os hará una pequeña demostración. Hola, yo soy Jonathan y el Bibot es un robot muy fácil de programar. El robot va donde tú le indicas con las flechas. Lo voy a poner en este emoticono. ¿Dónde va a ir? Aquí. Hola, yo soy Andrés y os explicaré las secciones de 6 a 12 años y la que es para mayores de 12. En primer lugar tenemos el Lego Widu, el cual es un robot que tú creas y puedes hacer hasta 12 proyectos y es muy bueno para potenciar la creatividad de los niños más pequeños con el programa Scratch. ¿Pero Reyes? Aquí tenemos dos proyectos, uno que es de un cocodrilo que cuando ve que se acerca a una presa, lo muerde. Y aquí tenemos otro que es de un león que cuando te acercas a la cría, él salta. En segundo lugar tenemos el Zoul, que es un robot que sale mucho por la tele y ahora está programado para que ande y cuando detecte un objeto se pare. Igual. Y en tercer lugar están los Embots, que están programados ahora para seguir las líneas y para detectar objetos. Este es el sigue líneas que mediante dos sensores de luz diferencia los colores y sigue la línea. Y este es el esquiva objetos que tiene dos sensores que calcula la distancia del objeto y nunca se choca. Ahora os explicaré la sección que es para mayores de 12 años, donde tenemos el Lego Mindstorm, que es un robot que tú creas y diseñas a partir de las piezas que tiene en la caja. Y ahora lo que está programado para llevar las latas negras a este lado y las blancas a ese lado. Este robot lo que hace es llevar las latas negras al lado negro y las latas blancas al lado blanco. Y ahora os explicaré la impresora 3D y el kit de Arduino, que lo que se hace es con la impresora 3D se crean las piezas estas que podéis ver, he visto previamente, ¿no? Y se le implementa la placa Arduino que está previamente programada para que el robot siga unas instrucciones. Este robot está programado para que siga las líneas y está todo hecho con la impresora 3D. Y por último está la impresora 3D, que es con lo que se fabrican las piezas de los robots. Y esta es nuestra impresora 3D. Y ahora damos paso a nuestras compañeras de gestión administrativa que nos explicarán el plan de empresa que han creado para Punso. Hola, buenos días, me llamo Cristina y ella es mi compañera Mónica y somos alumnos de primero de gestión. El Centro Comercial Punso es un proyecto de innovación educativa que hemos creado entre los 3 ciclos: gestión administrativa, actividades comerciales, instalaciones eléctricas y automáticas. Aunque lo que han visto hasta ahora es lo más llamativo y vistoso, este proyecto no podría ser viable sin nuestro plan de empresa, que recoge todos los documentos para poder abrir nuestro centro comercial. Por ejemplo, hemos tenido que decidir el nombre, el logotipo, la ubicación y hemos hecho los folletos. Este es el nombre de la empresa y este el logotipo. También hemos decidido la distribución, que hay un plano en cada tienda y los folletos, que hay uno en cada escaparate. También hemos tenido que decidir los socios, que son los delegados y subdelegados de cada tienda, y el patrimonio que deben aportar. Y el capital que deben aportar.
Es una sociedad limitada, por lo tanto el capital mínimo es 3.005,06. Y también hemos tenido que decidir de dónde se sacará el dinero, que es a partir de los socios y de una financiación. También hemos hecho estudios de mercado para ver qué tipo de clientes vendrían a nuestro centro comercial. Hemos buscado proveedores, que son los que nos suministran los artículos de nuestras tiendas. Hemos impuesto los precios de cada producto. También tenemos un plan de evacuación para posibles incendios. Y nada, este documento es el más importante para poder ser viable para abrir el centro comercial. Y ahora os doy paso a mis compañeros. Y para finalizar todo esto, ahora veremos la función más importante, la de pagar. Tenemos a Alba en caja, que nos hará una pequeña demostración junto a mi compañera Laura de una compra. Hola, buenos días. Buenos días. Son 10 euros, por favor. Aquí tiene. El ticket y su cambio. Muchas gracias. Gracias por su compra, disfrute de ella. Bueno amigos, y aquí termina la visita guiada. Esperemos que les haya gustado y que estén dispuestos a colaborar con nuestras ONGs. Ya que ahora les dejamos unos minutos para que puedan visitar libremente nuestro centro comercial Punshop. En nombre de todos los trabajadores del centro comercial y de la empresa Punshop SL, les deseamos felices fiestas y próspero año nuevo. Gracias. Gracias.